Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, reunidos en familia, Señor, buscando de ti a través de tu palabra, con nuestro corazón lleno, Señor, de deseo, de sed, de hambre de ti, Señor, de conocer cada día más de ti, de conocer tu voluntad para nosotros, Señor. Sabemos que tú nos guías a través de tu palabra, que tú nos enseñas, Señor, que tú transformas nuestra mente, renuevas nuestros pensamientos a través de tu palabra, Señor, para que podamos conocer cuál es la buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta. Padre amado, Señor, declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces familia, vamos a ir a Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 24 al 30. Parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Amén. Gloria a Dios. Parábola del trigo y la cizaña. Sabemos que el Señor Jesucristo hablaba a las multitudes a través de parábolas. Y en este mismo capítulo 13, en el versículo 12, en el versículo 11, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo por qué hablaba por parábolas, Él respondió que porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y en el versículo 12 confirmó el por qué, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces vemos que el Señor hablaba por parábolas para que los que tengan oídos para oír entiendan lo que el Señor dice, pero para aquellos que cierren sus oídos, cierren sus ojos, pues no puedan entender lo que el Señor quiere decir. Y acá nos está hablando de una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Y esta parábola tiene una enseñanza particular, una enseñanza especial, la cual el Señor explica en el versículo 35, en el versículo 34 y 35. Dice aquí así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces el Señor está revelando a través de esta parábola algo que era un misterio, que estaba escondido desde la fundación del mundo. Y vamos a ver de qué se trata, porque afortunadamente para muchos el Señor Jesucristo explicó esta parábola y la tenemos acá entre los versículos 36 al 43. Entonces vamos a leer la explicación de la parábola que el Señor Jesucristo nos da. Cuando despidieron a la multitud y regresaron a casa, sus discípulos le pidieron que les explicara el simbolismo de la mala hierba y el trigo. Muy bien, contestó. Yo soy el labrador que siembra el grano selecto. El terreno en el que se sembró es el mundo, y las buenas semillas son los súbditos del reino. Las malas hierbas son los súbditos de Satanás. El enemigo que sembró la mala hierba entre el trigo es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera que en los segadores separan el trigo de la mala hierba y queman esta, en el fin del mundo enviaré a mis ángeles a arrancar del reino a los que tienen a los demás y a los que hacen el mal. Y una vez arrancados, irán a parar al fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, oiga. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo está explicando esta parábola
La parábola se la dijo cuando estaba hablando en medio de la multitud, pero fijémonos que acá ya había despachado la multitud y estaba hablando con sus discípulos. Les estaba explicando a ellos de qué se trataba esta parábola. Entonces aquí habla, el versículo 37 vemos, primero hablemos qué es la cizaña, porque el título de esta parábola es el trigo y la cizaña. En la versión que estábamos leyendo de la Reina Nueva Biblia al Día, habla de la mala hierba. Y es por eso, porque la cizaña es una mala hierba. La cizaña es de la familia del trigo. Se parece incluso al trigo, en alguna etapa de crecimiento se parece al trigo. Tiene una apariencia muy parecida en el momento en que están creciendo. Pero la cizaña es una mala hierba porque la cizaña es tóxica. O sea, no se puede consumir, no es para el consumo. Y tiene un problema y es que es muy difícil de eliminar, ¿sí? De arrancar. Cizaña también se refiere a cosa o a persona que daña, perjudica o estropea aquellas otras entre las que surge o está. Entonces la cizaña hace referencia a que daña lo que está a su alrededor. Daña lo que está a su alrededor. Y aquí está contándonos en esta parábola que vino el Señor y sembró, ¿cierto?, la buena semilla. ¿Quién fue el que sembró la buena semilla? Aquí lo está explicando el versículo 37. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el término con el que Jesucristo hacía referencia a él mismo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Jesucristo es el que siembra la buena semilla. Toda buena semilla es sembrada por nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 38 nos habla de que el campo en el que esta buena semilla es sembrada es en el mundo. Esto quiere decir que Dios quiere sembrar la buena semilla en todo el mundo. En todo el mundo. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todo el mundo sea sembrado con la buena semilla, ¿sí? Y el que siembra esta buena semilla es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire que el versículo 38 habla de lo que es la buena semilla y lo que es la mala semilla. ¿Qué representa la buena semilla? Dice que son los hijos del reino. Los hijos del reino son aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que a través de Cristo somos llamados hijos de Dios. Entonces, la buena semilla somos nosotros, los hijos de Dios, que Cristo sembró esa buena semilla. Nosotros somos la semilla de nuestro Señor Jesucristo. Él está sembrando, nos está sembrando a nosotros, nos está sembrando en el mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene la buena semilla? Es dar fruto. ¿Sí? La buena semilla produce fruto. El Señor nos está sembrando a nosotros en el mundo para que nosotros produzcamos fruto, para que a través de nosotros otras personas que están en tinieblas, ¿sí? Por lo que vimos en un versículo que decía que somos la luz del mundo, para que a través de nosotros las personas puedan salir de las tinieblas hacia la luz. Entonces nosotros somos las buenas semillas, somos los hijos del reino. ¿Y quiénes son la cizaña? O sea, esa mala hierba. Aquí lo dice el versículo 38. La cizaña o la maleza, la mala hierba son los hijos del malo, los hijos de la maldad. Son los del mundo. Las personas que aún no han recibido a Cristo como su Señor y Salvación, que aún viven en esa naturaleza humana, el hombre natural que no ha conocido de Cristo, que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que aún está bajo dominio de Satanás y sus pecados son tales que se pueden comparar con los pecados de Satanás y se puede decir que son hijos de Satanás, hijos del malo, hijos de la maldad. Entonces mire que aquí está hablando de dos tipos de productos, que es la buena semilla, que son los hijos del reino, y la cizaña, que son los hijos del malo. Y hay dos tipos de hijos, el hijo de Dios y el hijo del mal, o sea, el hijo de Satanás. Cuando nosotros nos negamos a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos bajo el dominio de Satanás, estamos sirviendo a un Señor que es Satanás, estamos siendo hijos de Satanás. ¿Y quién es el que sembró esa mala hierba? Miremos lo que dice el versículo 39, dice, el enemigo que sembró es el diablo. El diablo solo viene a robar, matar y destruir. El diablo es el gran enemigo de la humanidad. El diablo quiere que ninguno se salve. El diablo ya está derrotado, el diablo ya está vencido, Jesucristo lo derrotó. Pero la humanidad, gran parte de la humanidad no sabe eso porque no conoce y sigue bajo el dominio de Satanás. Pero detrás de todo lo malo que sucede siempre está el enemigo.
Siempre está Satanás. Ahora dice, mire, volvamos al versículo 25, dice que la sembró mientras dormían los hombres. Versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, que ya sabemos quién es el enemigo, Satanás, y sembró la cizaña, la mala hierba, la sembró entre el trigo y se fue. Mire lo que dice ahí, mientras dormían los hombres, cuando no vigilaban, cuando no estaban pendientes. ¿Sí? El enemigo entra así, disimuladamente entra, siembra esa mala cizaña, o sea, pone la duda, pone el miedo, pone la ira, pone el enojo, pone el rencor, ¿sí? Pone los celos, pone la mala cizaña mientras que uno está descuidado, sin que se dé cuenta. Por eso las tentaciones, la mayoría de las tentaciones son agradables a los ojos de Dios. El diablo no se muestra como es, el diablo no se muestra realmente como es, sino que muestra una cara diferente, se muestra agradable, muestra la tentación bonita, para que sea agradable y codiciable. Ahora, entonces, ellos no estaban vigilando. Y mira lo que nos dice Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8, ¿qué nos dice con respecto a esto? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar, así está Satanás, como un león rugiente al acecho buscando a quien devorar. Si nosotros no estamos alertas, si no estamos velando, si no estamos atentos, el enemigo puede entrar en cualquier cosa que nosotros hagamos. Nosotros podemos abrir una puerta al enemigo para que él entre y haga lo que quiere hacer con todos nosotros, que es destruirnos. Entonces nosotros debemos ser sobrios y velar, estar pendientes en todo tiempo y lugar, dice la palabra de Dios, orando sin cesar. Todo el tiempo debemos estar atentos y alertas, ¿sí? a lo que estamos haciendo, velando que el enemigo no entre a sembrar su cizaña en nuestra mente, que no venga a sembrar esa mentira, que no venga a sembrar ese temor. Nosotros debemos estar alerta, monitoreando nuestros pensamientos para que no demos cabida al diablo. Porque si lo hacemos, el diablo va a entrar y va a hacer lo que sabe hacer. Ahora mire que ese mismo versículo termina diciendo que sembró la mala hierba y se fue. Así es el enemigo. Él quiere pasar desapercibido para que la gente no reconozca de dónde proviene el mal. ¿Y para qué? Además porque el mal se propaga por sí solo. Él viene y siembra la mala cizaña, y eso produce esa mala cizaña. Eso va creciendo y va irrigando más y va contaminando más. Es como la fruta podrida que contamina las demás frutas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y mire lo que dice el versículo 26. Dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿sí? Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mire que la cizaña, la mala hierba, la maldad, logra esconderse entre las personas que parecen ser buenas. La maldad se puede esconder entre las personas y tomar aspecto de bueno, ¿sí? Pero llega un momento en que su carácter, el carácter de estos individuos que parecen ser buenos, se revela realmente lo que son, y es en los momentos de dificultad, es en los momentos de aflicción, es en el momento de tribulación, es donde realmente las personas muestran su verdadero carácter, de qué están hechos. Entonces debemos tener cuidado de eso, porque la mala hierba crece junto a la buena hierba y crece ahí escondidita. Mire lo que dice el versículo 27, dice: y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Están cuestionando al Señor, porque si no sembraste buena semilla en tu campo, entonces, ¿de dónde pues tienes cizaña? Entonces eso es lo que pasa con muchas personas. Muchas personas, cuando sucede lo malo, cuando suceden las circunstancias difíciles, cuando viene esta aflicción, le echan la culpa a Dios. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué el Señor permite esto? Porque no saben quién sembró la cizaña. Porque el enemigo lo hizo y se fue y no da la cara. Entonces la gente se confunde y piensa que es el Señor, ¿sí? Pero mire lo que responde el Señor. Él lo aclara, él dice: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto.
Señor nos está diciendo realmente de dónde proviene lo malo. Lo malo proviene de Satanás, que es el enemigo. Ahora, los siervos, ¿cómo le contestaron? Dijeron, veremos el versículo 28, dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esto es una reacción muy natural de hombres apasionados, ¿no? ¿Quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Que utilicemos la violencia, que cortemos esa maldad de raíz. La violencia solo genera más violencia. Y mire el Señor Jesucristo en su sabia sabiduría que responde. Él dice acá, el versículo 29, no vayan y la arranquen, ¿sí? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea, no sea que al arrancar a los hijos de maldad también arranquen a los hijos de Dios. Entonces dice, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice ahí, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, ¿sí? Hasta la siega. ¿Y cuál es esa siega? Mira el versículo 39 nos explica cuál es la siega. La siega es el fin del siglo, el fin de la dispensación de la gracia, el fin de la dispensación de la iglesia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a realizar la separación definitiva y eterna entre aquellos hijos de Dios y los hijos de iniquidad, los hijos de maldad, los hijos del demonio, los hijos de Satanás. Esta es la segunda venida. Acuérdense que hemos hablado en varios versículos que la paciencia de Dios tiene un límite. Y él es paciente porque Él quiere que todos seamos salvos. La paciencia de Dios tiene como fin la salvación, que más seamos salvos. Pero va a llegar un día, que es el día del juicio, el día de la ira de Dios, que es el fin de este siglo, es realmente el fin de la dispensación de la gracia, y cuando nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, ya sabemos que la siega es ese fin del siglo, ¿sí? ¿Y quiénes son los segadores? El versículo 39 explica también quiénes son los segadores. Dice que los segadores son los ángeles. Ya hemos hablado de los ángeles, ¿no? Entonces aquí vemos que otra función de los ángeles va a separar ese buen trigo de la mala hierba. Ellos van a ser los encargados de separar ese buen trigo de la mala hierba. Entonces, miremos el versículo 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Y luego dice, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, los ángeles van a hacer eso, van a separar la cizaña, van primero a recoger toda la cizaña y luego van a separar el trigo en el granero. Miremos lo que dice los versículos 41-42. Dice, enviará al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es ese horno de fuego? Es el infierno. Y mire qué pasará ya en el infierno. El lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Es una condición eterna separado de Dios, en medio de las tinieblas, con malas compañías, pasando una situación terrible, lloro y crujir de diente permanente. ¿Y cuál es el granero? Porque él dice en el versículo 30 que recoged del trigo en mi granero. El granero de Dios es el cielo. Y el trigo, es decir, los hijos de Dios, la cosecha, será recogida y será guardada en el granero de Dios, guardada en el cielo. El versículo 43 termina la explicación de la parábola diciendo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Estaremos junto con nuestro Señor en su reino y tendremos un resplandor de gloria en nosotros. Entonces esta parábola nos está advirtiendo, ¿sí? Nos está declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nos está revelando, ¿sí? Cosas que no habíamos oído, cosas ocultas. Y es que va a llegar un día en que nuestro Señor Jesucristo va a separar a los hijos de Dios, los va a separar de los hijos de la iniquidad, los hijos del mal, y a uno los va a separar para vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios, y a los otros para
condena y perdición eterna en el infierno. Entonces, nosotros debemos procurar con esto estar atentos, vigilar. Primero, pasar a ser hijos de Dios y vigilar que no entre la mala cizaña en nosotros, ni que nosotros seamos piedra de tropiezo para nadie. De esta manera vamos a garantizar poder resplandecer junto a la gloria de Dios en su reino. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Te damos gracias porque tú nos enseñas provechosamente. Sabemos, Señor, que tu voluntad es que ninguno perezca y por eso tu paciencia, Señor, para con todos nosotros los pecadores. Gracias por revelarnos la verdad de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, por nuestras obras es digno de justicia, pero al creer por la fe, Señor, nos es contada la justicia, Señor, por creer en tu Hijo Jesucristo, por creerte a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia y por la gracia de tu Hijo Jesucristo para con todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.